En la actualidad, desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha, hasta enero, el Senado de la República ha aprobado 2.356.8 millones de dólares en préstamo. No ha aprobado 8.9 y no se han decidido 400 millones. 1.276 millones de esos 2.356 han sido para apoyo presupuestario para la pandemia COVID. De ahí salió el financiamiento para la compra de las vacunas, que el Estado firmó directamente con las farmacéuticas y con el GAVAX. Que entre otras cosas, porque me imagino que no fueron 1.000 y pico de millones. El COVAX. Sí, el tema de las vacunas, ahí está el tema de apoyo presupuestario para los programas sociales, que se iniciaron inmediatamente comenzó la pandemia, y por eso la mayor parte de los mismos se ha destinado a eso. Uno no puede comparar porque ningún país del mundo resolvió el tema del COVID sin financiamiento, ninguno sobre la faz de la tierra. Hay otros mecanismos que se pueden usar para financiar al gobierno que el gobierno no lo ha visto. Por ejemplo, el Banco Central tiene una deuda de 740.000 millones de pesos y esa deuda que está depositada en la bóveda del Banco Central, ese dinero no está haciendo nada ahí. Y sencillamente se pueden pasar los acreedores del Banco Central a que sean acreedores del gobierno y pasar el dinero al gobierno. No se aumenta la deuda y el gobierno resuelve el problema del déficit fiscal, pero eso no lo han visto. Para combatir la inflación. Por el lado monetario, ya el Banco Central ha subido 150 puntos la tasa de política monetaria, pero hay otros instrumentos de protección social que es lo que deben de comenzar a actuar de manera inmediata. Sobre todo los vinculados a la alimentación, me refiero al plan social de la presidencia, comedores económicos, el tema de la escuela, y aquí quiero detenerme, que creo que comparte mis amigos y colegas. El tema de la pobreza y el acceso y que los jóvenes vayan a la escuela, sobre todo en las familias de los sectores más vulnerables, tiene un elemento indispensable. Los servicios educativos que provee el sistema público dominicano están amarrados a servicios de alimentación. Sí. Es decir, desayuno, almuerzo y merienda. Para una familia de escasos recursos, una familia vulnerable, ahora mismo no enviar a su hijo a la escuela implica un gasto de bolsillo adicional, dado el aumento de la inflación, porque el problema de la inflación es que si bien es cierto que en promedio el año pasado fue 8.5%, el gran peso de la inflación está en alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que la gente, sobre todo los sectores más vulnerables, destinan un mayor porcentaje de sus ingresos para comprar alimentos y bebidas. Soy partidario del desmonte del subsidio. Sí. El año pasado, vamos a definir lo que es una finanza pública con responsabilidad, que sea sostenible además. El año pasado el gobierno tuvo que transferir 13.000 millones de pesos para ese subsidio. Un subsidio que por demás es generalizado. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabricio. Vamos a focalizar el subsidio a aquellos sectores que más lo necesitan. Pero se está beneficiando ahora mismo el que tiene un Lamborghini, el que tiene un McLaren. Un subsidio generalizado es injusto porque beneficia a quienes no necesariamente debería beneficiar. Entonces, si vamos a subsidiar, vamos a focalizarlo. El gobierno no puede mantenerlo indefinidamente. Que el coste de la canasta básica familiar en la República Dominicana del primer quintil son 24.000 pesos y el salario mínimo más alto son 21.000 pesos. Ojo con eso. Yo estoy de acuerdo con que se quiten los subsidios, pero no se lo quite solamente, se lo desmonte a los pobres. Y los 245.000 millones que se le están pasando a los empresarios cada año, ¿con eso se resuelve el problema del déficit fiscal? Bueno, ahí estuvieron viendo un resumen de lo que fue esta mesa tan interesante el martes pasado. Hoy es día de fiesta, la íbamos a poner mañana, pero como hoy es día de fiesta, preferimos en la grabación ponerla en el día de hoy. Esto está grabado el martes pasado, así es que escribirnos por WhatsApp ahora mismo, por Instagram o por Twitter no funcionaría, pero tenemos muchos comentarios que no llegamos a compartir del martes pasado. Nuestros invitados en el día de hoy, igual que el martes pasado, Fabricio Gómez Mazara, profesor de Economía y Finanzas, catedrático e investigador, Carlos Cuello, profesor de Economía y Finanzas de la UAS,
y de INTEC, analista económico del programa Oye País, Apolinar Veloz, profesor de economía del INTEC, todos son maestros, e investigador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UAS, fue funcionario del Banco Central, ha sido consultor además del Fondo Monetario Internacional, y Antonio Siriaco Cruz, vamos a corregir el error anterior, economista, profesor de Desarrollo Económico y vicedecano de la Facultad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no director, como dijimos el martes pasado. Bueno, nos quedamos con el tema de los subsidios. Tenemos a Diana Lora. No está. No está Diana, no pudo conectarse Diana, pero tenemos el tema de nos quedamos en el tema de los subsidios. Mira, estoy de acuerdo con lo que estaba planteando en el programa pasado Fabricio, en el sentido de que el gobierno debe ocuparse a focalizar una serie de subsidios a la población que pueden redundar en beneficios. Por ejemplo, necesariamente tiene que haber mayor integración de la mujer al mercado de trabajo. ¿Cómo se logra eso? Logrando que las estancias infantiles funcionen y funcionen bien y que abarque la mayor cantidad de mujeres en el país. Pero no solamente eso, sino que además es preciso, digamos, que el gobierno vea en qué segmento de la franja de trabajadores puede tener mayor posibilidad de resolver problemas el Estado. Por ejemplo, tenemos que la fuerza de trabajo debe capacitarse. Hablamos ahora mucho de capital humano, y el capital humano se distingue porque la gente tiene que hacer una inversión en educación y también tiene que hacer una inversión en salud. El gobierno puede hacer inversión en salud para que el trabajador sea más sano, y eso, digamos que incrementa lo que es el valor del capital humano. De la misma manera, la educación para los trabajadores en áreas bastante específicas, por ejemplo, que necesita la industria, pueden hacerse, por ejemplo, en Infotep. Y tratar de que esa gente que está en el sector informal, que hace cualquier cosa, pueda ingresar en ese tipo de, digamos, talleres, qué sé yo, que pueda hacer de preparación de preparación. Entonces, esos dos elementos son importantes para elevar la calidad de la mano de obra y elevar también su salario. Ok, hablábamos el martes pasado de que si se desmontaban los subsidios, aunque fuese paulatinamente, en un momento como este, la inflación se iba a disparar. Que entonces ya el profesor aquí está dando algunas ideas, pero eso implica inversión, implica planificación, y los resultados no se ven inmediatamente, igual que la mejora del transporte público, para que la gente no tenga que preocuparse, porque si la gasolina aumenta, o sea, si la gente se puede transportar dignamente y puede hacer, están mejorando, están ampliando, pero aquí en República Dominicana da pena el transporte público. Entonces la gente tiene que gastar su dinero en comprar un vehículo. Aquí hay más vehículos en los centros urbanos. En los centros urbanos hay demasiados vehículos, son muchas, pero es el momento para desmontar estos subsidios. ¿Y qué alternativa tiene el gobierno? Vamos a ser específicos. Cuando se habla de los impuestos, de los subsidios que se da al empresariado, ¿a quiénes se refieren? ¿A qué sector del empresariado? ¿Y qué tipo de subsidios podrían ser eliminados de una vez por todas? Mira, obviamente que aquí el tema de los gastos tributarios, que va a representar este año el 4.9% del PIB, estamos hablando de 234 mil millones de pesos, que el gobierno en cierta manera deja de recibir por facilidades que se le da al sector privado. Pero un monto importante es a las zonas francas. Y la zona franca es una figura, son sectores que están muy orientados hacia el exterior y que verdaderamente es un régimen que tiene una protección no solamente en la República Dominicana, sino también en otros países. Si se le desmontan los subsidios a las zonas francas, evidentemente que se corre el riesgo de que se fueran para otro país. Sin embargo, en países como México o en Costa Rica, pagan impuestos sobre la renta, y aquí no pagan impuestos sobre la renta. De manera que eso es un elemento importante. Yo pienso que en esos aspectos también hay subsidios a los combustibles y a empresas, obviamente, que tienen plantas eléctricas y que mediante contrato incorporaron en ese contrato subsidios y gastos tributarios, que muchas veces, si el gobierno se la desmonta, entonces corre el riesgo de que cualquier tipo de arbitraje internacional puede condenar a la República Dominicana. En ese sentido,
La República Dominicana tendrá que, y el país y el gobierno tiene que tener mucho cuidado. Es un margen muy estrecho en ese sentido. Yo creo que el gobierno tiene que concentrarse básicamente en la provisión de alimentos a sectores de bajos ingresos. Y mantener básicamente, y como he dicho, en determinados tipos de insumos que son clave, en productos que son de primera necesidad, dar un tratamiento especial o establecer de forma transitoria una especie de amnistía arancelaria, de tal forma que cuando esos se importen, sus costos sean menores y el impacto sea menor. El caso, por ejemplo, la materia prima se haya disparado. Claro. Porque en el caso del maíz, cuando el maíz o el trigo, aumenta, o la soya para el pan también. Porque gran parte, no hay que olvidar que gran parte de los ingresos arancelarios que recibió aduana, sus incrementos se debió precisamente a la pandemia, pero que los costos fueron mucho mayores. Entonces, la base sobre la cual declararon los impuestos es mucho mayor. ¿Para este año? ¿Qué se espera en ese sentido para? Mira, esa era la pregunta de ahora, porque hubo un crecimiento en el PIB y algunas cifras récord para algunas instituciones como aduanas, como el turismo, que creció incluso a números mayores que el periodo pre-pandemia. Pero cuando todo este fervor de la gente de viajar y de hacer cosas nuevas que ha dejado la pandemia acabe, ¿qué podemos esperar para esos sectores? Mira, luego de un sobrecalentamiento de la economía se vuelve lo que decimos los economistas y econometría, una reversión a la media. Se vuelve al producto potencial. Este año la economía va a crecer entre 5.5 y 6%. Lo que sucede es que este tema inflacionario ha coincidido con la estacionalidad de la demanda de combustible del hemisferio norte, que es el que más consume y produce en el mundo. Entonces, si se va a planificar los subsidios, que yo estoy de acuerdo, bueno, vamos a planificar el esquema de subsidios hasta marzo y ver qué pasa en abril y revisamos. Porque obviamente las proyecciones que hay en el mercado de los combustibles es que se van a mantener o incluso van a aumentar. Pero es que entonces aquí el tema es, vuelvo y digo, ningún shock de oferta se puede subsidiar de manera permanente, pero sí de manera transitoria, porque en el programa pasado mi colega y amigo, vicerrector o vicedecano de la Escuela de Economía de la UAS, decía que hay un tema de gobernabilidad de fondo, hay un tema de cohesión social. La economía es importante, pero la política es más importante que la economía. La economía permite que la política y la democracia sea sostenible en el tiempo. Y ustedes hablan de los sectores más deprimidos, pero la clase media es la que más ruido hace. Claro. Y es la que más protesta, la que más paga. Tiene más capacidad de tolerancia. Porque es la que más paga, porque es la que tiene mayor capacidad para protestar. Y la menos protegida. Y los gobiernos siempre quieren. Y la menos protegida. Y la menos protegida, porque siempre se habla de... Hay una cosa que siempre sucede en este país, y es que, por ejemplo, aunque la gasolina baje, yo no veo eso reflejado en una disminución de los precios de la canasta familiar. Se congelan los precios, pero nunca los disminuyen. Cualquier tipo de cambio. Mira, aquí, ahora, ¿por qué yo estoy radicalmente en contra de subsidio en el tiempo? Fíjate, en los presupuestos del año pasado y en el de este, la parte que se está destinando al gasto de capital, a inversión pública, es de un 13%. Aquí se ha hecho inversión por el sector privado, más de un 90% el crecimiento fue del sector privado. Es que cuando nosotros desorientamos recursos para transferencia, en el caso de los subsidios, por ejemplo, se lo estamos quitando a otras actividades que son probablemente más prioritarias, que tienen un mayor valor agregado en la economía. Pero mira, a propósito de eso, no hay manera, mira, y quiero decir, vuelvo y digo, si algo nos dejó la pandemia como mensaje, es que las soluciones tienen que ser colectivas más que sectoriales e individuales. No hay manera de explicar el crecimiento y la recuperación económica del 2021 sin las medidas previas que se tomaron de protección de empleo y de protección a las personas. Y eso significó subsidiar esas actividades. Claro que sí. Entonces, obviamente, aquí no hay verdades absolutas. Hay que ser un poco ecléctico porque los economistas perdimos la capacidad de proyección. Teníamos que guiarnos de los epidemiólogos, porque los epidemiólogos eran que tenían más o menos... la pandemia era la que tenía el control. También en un desafío investigar. La pandemia era la que tenía el control, ninguna institución que se dedique a hacer proyecciones acertó el año pasado, porque estábamos
momento de Pero crisis. sí podemos ver que este año aparentemente vamos a ir saliendo Claro que sí. de esa pandemia y por ende, yo lo mencioné en el otro programa, y claro que no es deuda pública, no es ingreso público, no tiene que ver con el sector público, gobierno, pero sí con la gente. Las remesas, este país vive de las remesas y lo que se espera es que las remesas bajen este año. ¿Por qué? Porque el año pasado estaban ayudando a la gente. Y que nos enseñó que debemos diversificar nuestros ingresos económicos. O sea, no podemos apoyar solamente del turismo, de la zona franca. Vimos, Y de la las pandemia remesas. nos enseñó que tenemos otros sectores La fuente de que ingresos pueden más ser importante. productivos. Pero es que las hay- remesas van a bajar porque los gobiernos van a dejar de estar pero- ayudando. En Estados Unidos estaban ayudando a la gente con $2,000 y eso lo estaban mandando a su país. Sí, pero fíjate que, o sea, las remesas, digamos, son importantes desde el punto de vista familiar, no son tanto, porque representan tan solo el 6% del ingreso total de las familias que las reciben. O sea, que si bien es cierto desde el punto de vista macroeconómico son importantes porque ayudan a resolver el Pero el problema impacto dentro de la familia. del déficit de la cuenta corriente, sí. Ahora bien, hay algo más importante. Yo comparo, por ejemplo, el resultado que tienen las remesas, por ejemplo, con el beneficio que deja el turismo, que ahora se ha convertido supuestamente en la columna vertebral de la economía dominicana. ¿Cuánto en términos netos deja el turismo en el país? Tiene 5,000 millones de dólares de entrada y tiene remesas de capitales y tiene importaciones, y lo que queda en el país son los salarios, que son de 1.200 millones de dólares. Entonces, No. Y la inversión extranjera directa. pero Y el valor de arrastre con los demás. No, espérame, déjame decirte. La inversión extranjera directa que se hace aquí todos los años, supuestamente, es reinversión, no entra dólares nuevos. Pero hay que decir algo. Eso es importante. Hay que ¿no? decir Lo algo. vamos a decir después de la pausa. Poli, sí. Después de la pausa, sí, doctor. ok. Cuando regresemos de esta pausa, seguimos hablando y vamos a hablar de la divisa que está subiendo. Eso Está iba a subiendo preguntar. el dólar. Eso iba a Ya preguntar. volvemos.